Vaya problema con el que se encuentran muchos estudiantes de primaria, secundaria e incluso niveles superiores de educación cuando llegan al tema cómo convertir un número expresado en fracción a un número expresado en decimales. Pues bien, paren de sufrir, aquí la solución. ¿Qué tal? Yo soy Leonardo Nieves, esto es Mil Excel, ayudando a hacer tu vida más fácil con Excel. Bien, en anteriores videos hemos visto procedimientos que, como tal, se realizan exactamente todo en Excel. Esta vez voy a modificar un poco las reglas. Voy a combinar un poco lo que son matemáticas básicas, un tema, con el Excel. Y esto derivado de que una personita muy especial para mí me pidió que le explicara este tema. Esta personita muy especial es ni más ni menos que mi hija. Y aquí podemos ver una foto de nosotros dos. Véanos cómo nos vemos de guapos juntos. Bien, si me permiten entonces voy a dedicar el video a mi hija. Y ahora, manos a la obra. Cómo empezar con convertir un número fracción a decimal. Pues bien, me voy a apoyar entonces para este proceso, como había dicho en un principio, en una hoja de Excel. Primero, estoy mostrando la hoja de Excel en dos partes. Una, cómo convertir la fracción al decimal, y después el procedimiento, en este caso para esta parte. Voy a crear un video también que va a ser conjunto donde vamos a ver el procedimiento inverso, es decir, de un decimal pasar a un número en fracción, ¿de acuerdo? ¿Cómo entonces se realiza esto? Esta hoja de cálculo la estoy mostrando aquí, ustedes la están viendo en la pantalla y la van a poder descargar porque la voy a poner en la descripción de este video para que ustedes puedan trabajar con ella. Si les interesa hacerlo por Excel, de todos modos explico el procedimiento si lo quieren hacer con lápiz y papel. Bien, primero vamos a convertir un número. Tenemos por ejemplo un medio, 1 sobre 2 o un medio. Lo tenemos que expresar en decimales. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Primero que nada vamos a llevar a cabo una división. Esta división nos va a indicar, decir, cuántas veces cabe el número 2 en el número 1. Lo vamos a expresar aquí. Vamos a pasar entonces el 1. Aquí tenemos lo que es la casita de división. El 1 entonces lo vamos a pasar aquí, va a formar lo que se conoce como dividendo. Luego el número 2 va a estar fuera de la casita, va a ser el divisor. Como había dicho, ¿cuántas veces cabe el número 2 en el número 1? Entonces comenzamos el procedimiento con la división. De entrada el 2 no cabe en el 1, por eso en la parte de arriba en el cociente estamos poniendo el número 0. Bien, ¿qué realizamos entonces? Lo que se hace es colocar un punto decimal después del 1 para indicar que vamos a comenzar a trabajar con estas partes decimales. Primero colocamos el 0 para convertir este 1 ahora en un número 10 y usamos la tabla del número 2 que está aquí. Esta tabla se está convirtiendo conforme nosotros estamos ocupando las fracciones. Luego vamos a ver qué número multiplicado por 2 me da un número igual o menor al 10. Y aquí vemos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y así seguimos sucesivamente hasta que llegamos aquí, donde nos interesa. 2 por 5 igual a 10, entonces el número 5 multiplicado por el 2 nos da el número 10 y este 5 que tenemos aquí lo vamos a colocar en la parte superior de la división, es decir en el cociente. Y luego decimos 5 por 2, 10. Lo ponemos aquí y simplemente realizamos la resta. 10 menos 10 es igual a 0. Quiere decir que hemos terminado con esta parte. 1 sobre 2 equivale a 0.5 en decimales. Bien, vamos a pasar con otro ejemplo. Fíjense bien cómo trabaja la hoja de cálculo. Voy a borrar esta información que nosotros ocupamos para la anterior operación y también el resultado. Luego vamos a convertir, en lugar de un medio vamos a trabajar con 3/4. Fíjense bien, cuando yo coloco el número 3 aquí en la fracción se
se reemplaza en el dividendo en la división que tenemos acá. Luego habíamos ocupado el 4 también se reemplaza ahora en la parte del divisor, y a su vez también nos coloca la tabla del 4, que es la que vamos a necesitar para este procedimiento. Entonces comenzamos. 3 entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el número 3? De entrada ninguna, por eso el 0 en cociente. Entonces colocamos después del punto decimal en la división el 0 para que este 3 se convierta en 30, y buscamos entonces la tabla del 4. Empezamos a buscar con qué número multiplicado con el 4 nos da un número igual o menor al 30. Llegamos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, y de esta manera de forma sucesiva, hasta que aparece el 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, el 32 se pasa, entonces no nos sirve el 8, el número que estamos buscando aquí es el 7, que multiplicado por 4 nos da 28, entonces este 7 lo colocamos en el cociente, y después hacemos la multiplicación, 7 por 4, 28, y después efectuamos una resta, 30 menos 28 son 2. Hay residuo, quiere decir que vamos a continuar con el procedimiento. Entonces colocamos otro 0 aquí dentro de la casita para convertir este 2 en 20, y entonces vamos a volver a buscar la tabla del 4, qué número multiplicado por 4 nos da 20 o un número inferior, y tenemos que 4 por 5 es exactamente 20, entonces es el 5 el número que estamos buscando. Colocamos el 5 en el cociente y decimos 5 por 4, 20. Colocamos aquí y después efectuamos la resta. 20 menos 20 nos da 0, y ese es el resultado que necesitamos, punto 75. Lo colocamos aquí como resultado, y entonces lo tenemos. 3 cuartos equivale a punto 75 expresado en decimales. Siguiente ejemplo. Entonces voy a borrar todo lo que tenemos aquí para el anterior ejemplo y pasamos. 7 octavos. Fíjense bien cómo se reemplazan tanto los números aquí en la división como en la tabla que necesitamos, que en este caso es la del 8, porque estamos teniendo el 8 en la parte inferior de la fracción. Entonces 7 entre 8 de entrada no cabe el 8 en el 7. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí un 0 para convertir este 7 en 70, y buscamos multiplicación. ¿Qué número multiplicado por 8 nos da un número igual o menor que el 70? Empezamos a repasar. 8 por 8, 64, porque 8 por 9 ya se convierte en 72, ya se pasa. Entonces el número que necesitamos en el cociente es el 8 después del punto decimal. Lo colocamos y decimos 8 por 8, 64, entonces lo tenemos aquí, y después hacemos la resta. 70 menos 64 son 6. Seguimos porque hay residuo, colocamos el siguiente 0, bajamos acá también el 0 y convertimos este 6 en 60, y decimos en la tabla del 8, sin que se pase de 60, tenemos el 56, está multiplicando el 7, 7 por 8, 56, es el 7 que necesitamos en el cociente, lo colocamos aquí y hacemos la multiplicación. 7 por 8, 56, lo tenemos. 60 menos 56, entonces la diferencia son 4, y continuamos porque sigue habiendo residuo. Colocamos entonces otro 0 dentro de la casita y bajamos el 0 acá también para convertir el 4 en 40. Y ahora sí, buscamos la tabla del 8. ¿Qué número multiplicado por 8 me da un número igual o menor a 40? El 5. 8 por 5, 40, es exacto. Entonces es el 5 que necesitamos aquí en la parte superior, y decimos 5 por 8, 40. Y 40 menos 40 nos da 0, y entonces esta es la solución. Punto 875 es la expresión 7 octavos expresada en números decimales. Bien, un ejemplo más. Entonces voy a borrar esta información que tenemos aquí y vamos a pasar al siguiente. 2 tercios. 2 tercios. Tenemos entonces ya acomodados el número en la casilla de división, 2 entre 3, y la tabla que necesitamos, la tabla del 3. Bien, 2 entre 3, ¿cuántas veces cabe el número 3 en el 2?
no cabe, por eso 0 lo tenemos en el cociente antes del punto decimal. Entonces comenzamos a ocupar ceros después del punto decimal, colocamos el primero y decimos que este 2 ya se convierte en 20. ¿Qué número multiplicado por 3 me da un número igual o menor a 20? En la tabla del 3 tenemos el 6. 3 por 6, 18, porque 3 por 7 ya se pasa, llega a 21. Entonces necesitamos el número 6 en el cociente. Lo colocamos aquí y decimos 6 por 3, 18. Lo colocamos de este lado. Luego hacemos la resta. 20 menos 18 son 2. Hay residuo, entonces continuamos. Colocamos un 0 en el dividendo y bajamos para convertir este 2 en 20. Y decimos igual, que número multiplicado por 3 nos da un número igual o menor a 20, sigue siendo el 6, que nos da 18. Entonces 6 por 3, 18, y lo colocamos aquí. 20 menos 18, después de la resta, nos da 2. Entonces sigue habiendo residuo, y si se dan cuenta, es la misma cantidad, son 18, nos sobra 2. De nuevo, colocamos el 0, bajamos el 0 acá, convertimos el 2 en 20, y seguimos necesitando el 6 para que multiplicado por 3 nos dé 18. Nos da el mismo residuo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta división nos va a dar de manera infinita. Nosotros vamos entonces a dar que 2 entre 2 tercios equivale a 0.6666 y de ahí 6 hasta el infinito. No tiene fin esta división. Por lo tanto, se sugiere que cuando sea de esta manera solamente expresemos 3 decimales. Y entonces lo colocamos así. 2 tercios equivale a 0.666. Bien, espero que estos ejemplos te hayan servido para poder entender el procedimiento que expliqué. Fracción a decimal. Si te gustó este procedimiento y esta forma de trabajar combinando matemáticas básicas con Excel, no olvides darle un like a este video e incluso poderlo compartir. Cualquier cosa que tú quisieras agregar o decirme, en la parte de abajo está en los comentarios. Recuerda que también voy a subir el video que hace la operación inversa, convierte decimal a fracción. Y también en la parte de abajo en la descripción vas a poder descargar este archivo de Excel para que puedas trabajar con él. La finalidad aquí es entender el procedimiento, pero el archivo de Excel te puede ayudar a hacerlo como guía para que puedas resolver, por ejemplo, la tarea y te puedas volviendo más hábil. Recuerda también que aquí es muy importante practicar mucho tablas de multiplicar y dividir, es decir, siempre en los ejercicios de matemáticas básicas. Eso es muy importante. Pues bien, no me queda más que agradecerte la atención que pusiste a este video, invitarte a suscribirte si te gusta el contenido de este canal y desearte que tengas un excelente día.